Capítulo bloque legal, la autorregulación contractual de la industria. Qué concepto, ¿no? Y la tenemos, vamos a hacer ahora, lo van a hacer los dos. Esto va a estar muy bueno, lo van a dar una dinámica especial. Los dos abogados se pusieron de acuerdo para decir, este último bloque lo vamos a hacer con toda la onda. Así que bueno, va a ser desafiante esto. Natalia Ojeda es abogada de COFCO Internacional, Argentina, Sociedad Anónima, de Aval Rural, SGR, es miembro de la Cámara Arbitral de Buenos Aires. José Castelli, hace un ratito escuché que le dicen Pepe, así que vamos con Pepe, es abogado de Bunge para Sudamérica, secretario honorario de la Cámara Arbitral de Buenos Aires, consejero titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Bueno, si queremos escuchar de temas legales, sin duda este bloque es el bloque, no voy a decir impecable, y arrancamos con Natalia. Bueno, en principio, un saludo para la Cámara, me uno a todo lo que han hecho los demás, y un reconocimiento para mis compañeros también, con los que tengo el placer de poder trabajar y aprender durante todos estos años, porque como verán soy la más joven de todos. Y bueno, y dicho esto, quería resaltar más que nada, si bien soy miembro de la Cámara, trabajo en la industria privada, como ya me dijeron antes, al igual que José, que ahora se va a presentar. Y vamos a hacer un enfoque lo más conciso posible, pero desde el ámbito, digamos, desde el usuario y no desde la parte que formamos en la Cámara, sino como consumidores de la Cámara que tanta utilidad nos da en el sector. Pepe. Bueno, muchas gracias, Natalia. Mi nombre es Pepe Castelli. Un poco como mencionaba Natalia, la intención nuestra es poder conversar con ustedes unos minutos, no desde el punto de vista de la Cámara Arbitral, sino como aquellos que somos de algún modo beneficiarios de los servicios que presta la Cámara. La Cámara, como ustedes saben, tiene distintas funciones, la de establecer los precios pizarra, la de determinar la calidad de los granos que se comercializan, pero también tiene una función muy importante que es la resolución de controversias, sobre la cual ahora vamos a conversar unos minutos, tratando, por supuesto, de ser breves, porque todos estamos muy ansiosos por escuchar al doctor Echazarreta. Así que, Natalia, si querés comenzar. Bueno, gracias, José. Bueno, como ya dijimos, la idea es poder que todos sepan, los que no están al tanto y los que saben lo recuerden, que en la Cámara encontramos un ámbito de resolución de conflictos en el que se ve reflejada toda la industria y está formado por personas que realmente conocen el negocio, y como buenos abogados no estamos expuestos a lo que sería la justicia, que sería un poco de suerte y tener suerte con quien te toque para ver si entiende el tema que uno está tratando. Entonces, en este ámbito es como que tenemos seguridad y hablamos todos el mismo idioma, por decirlo de alguna manera, frente a otras ventajas que después vamos a ir mencionando. Y bueno, en términos generales, queremos que sepan que en la Cámara, para resolver conflictos, tenemos dos caminos. Está la conciliación o la mediación, en donde se busca lograr un acuerdo beneficioso para las partes, o bien el arbitraje, cuya finalidad es obtener una sentencia, que lo llamamos laudo nosotros arbitral, y que es similar a una sentencia en el orden judicial, o sea, tiene la misma validez y fuerza que una sentencia, pero en este ámbito arbitral. Con respecto a la conciliación, les quería decir que es voluntaria. La parte interesada que tiene un conflicto, un error de interpretación, cualquier planteo, modificación, controversia, puede de manera voluntaria acudir a la Cámara y invita a las partes la Cámara para que resuelvan de manera amistosa en un ámbito mucho más relajado, pero no por eso menos importante, y puedan plantear todas sus diferencias, siempre coordinadas por un experto de la Cámara que es totalmente neutral, pero lo que hace es trata de, como en cualquier mediación prejudicial, nada más que acá en otro ámbito, de ordenar la conversación, de llevar a las partes a que traten de conciliar de la mejor manera posible, y además de eso, es más flexible en cuanto a los plazos, porque en la mediación se pueden poner, suspender, las partes pueden seguir conversando, y si no se llegara a ningún acuerdo beneficioso para ninguna y a suscribir un convenio, quedan en la esfera privada, es confidencial, no trasciende, y bueno, lo ideal es que se logre plasmar un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes, con la intervención de la Cámara moderando toda esta situación. Y después tenemos el arbitraje, que ahí ya es un poquito más complejo, pero no menos importante, que José va a continuar. Sí, el arbitraje, lo primero que tenemos que aclarar es que es voluntario, es decir, nunca una persona
sea una persona humana, una persona jurídica, puede ser traída o someterse a un proceso arbitral si es que no lo acordó previamente. Y este acuerdo es voluntario. Es decir, las partes lo tienen que acordar libremente. Pero eso sí, una vez que lo acuerdan, es irrevocable. Solo puede ser revocable si luego las partes se ponen de acuerdo en dejarlo sin efecto. Es decir, nadie está obligado a resolver sus controversias ante la Cámara Arbitral, pero sí, una vez que está acordado, se convierte en obligatorio para las partes. Se trata de un verdadero juicio en el cual hay una parte que reclama y la otra parte que se defiende. Es decir, como decía un viejo profesor, las partes en el proceso son dos, una parte actora y una parte demandada. Y esto mismo se da en un proceso arbitral, lo cual no implica que la parte demandada a su vez pueda contrademandar o traer otra cuestión para que la Cámara resuelva. Se sigue un procedimiento que es breve, especialmente si comparamos con lo que son los procesos judiciales. Después compartiremos algunas estadísticas para que ustedes entiendan la práctica de que estamos hablando, pero esto no significa que las partes no cuenten con posibilidades de defender sus intereses. Es decir, ninguna de las partes que ha optado por decidir que sus controversias se resuelvan mediante un proceso arbitral pierde por ello algún derecho que hubiera podido tener si hubiera recurrido ante un tribunal judicial. Las facultades que tienen el proceso para que las partes se defiendan son amplias. Y el laudo, como mencionaba Natalia, es equiparable al de una sentencia. Es decir, una vez que los árbitros tomaron una decisión al respecto, este laudo se convierte en obligatorio, y es obligatorio para las partes que acordaron libremente de resolver sus controversias a través de este proceso, someterse a la decisión del laudo arbitral. La ventaja que tiene el arbitraje es que, en primer lugar, el tribunal, las personas que son quienes deciden sobre estas cuestiones, son especialistas. Son personas que, de nuevo, voluntariamente dedican su tiempo y comparten su conocimiento para ayudar a resolver las cuestiones. Son comerciantes en granos, son personas de la industria que tienen un conocimiento muy claro y quizás mucho mayor al que puede tener un juez al momento de tener que decidir. Como dijimos antes, son ad honorem, no resuelven aplicando normas de derecho, sino que tienen la libertad de poder decidir en base a su leal saber y entender, aplicando la equidad. Por supuesto que se cumplen y se respetan lo que son las reglas y usos del comercio de granos, se tienen en cuenta la ley, pero la facultad que tienen los árbitros para resolver una cuestión es amplia, y tienen que hacerlo de acuerdo a su, de nuevo, leal saber y entender. Esto, además, que sean personas que estén en el comercio, tiene además la ventaja de que conocen los derechos y obligaciones implícitas, que no siempre están reflejadas en los documentos que las partes nos aportan. Es decir, ellos entienden cómo deben proceder o cómo debieron haber procedido en este negocio, en un determinado conflicto, qué es lo que es esperable de cada una de las partes para terminar de dilucidar a cuál de ellas le asiste la razón. En definitiva, es un tribunal muy especializado que resuelve en base a las reglas y uso del comercio de granos, que tienen amplias facultades para decidir y que tiene un conocimiento que va más allá al que puede llegar a tener al que puede llegar a tener un juez, al cual se le traen distintas cuestiones a consideración, no siempre todas de un mismo asunto, ¿no? Como puede ser el caso. No sé, Natalia, si querés un poco explicar qué tipos de conflictos son los que habitualmente resuelve la Cámara. Sí, ahora explico un poco eso y quería hacer un comentario, nada más que por ahí es importante para los que son consumidores o los no tanto, y a partir de ahora por ahí lo puedan ser de la Cámara para resolver sus controversias. Tanto José como yo, si bien somos abogados y siempre trabajamos para el sector privado y priorizamos el negocio ante todo, y no somos de ir a tribunales, digamos, conocemos la diferencia entre las dos cosas. Y lo que es importante es que por experiencia propia que nos ha sucedido, es que es muy importante que en la Cámara, en estas normas escritas, que en algún momento ya otros oradores las han mencionado, que existen, hay una codificación del lenguaje de la Cámara, donde en un lenguaje sencillo y fácil de entender, todos los que estamos en esta industria sabemos lo que significa, como ser
condiciones cámara, por ejemplo, por mencionar algo. Cuando uno va a la justicia, tiene que estar explicando qué significa todo esto, si tiene la suerte, que le caiga en algún lugar donde sepan de qué le están hablando, pero no suele suceder. Entonces, para mí, una de las mayores ventajas es esta, que es el conocimiento de todos, no solo de los abogados, sino también de todas las partes que intervienen. Todos manejamos el mismo lenguaje de una manera sencilla y no hay que andar dando explicaciones de qué significa. Ya sabemos a qué nos estamos ateniendo. Y con respecto al tipo de conflicto, lo más conocido y lo que más se consume, digamos, es recurrir a la Cámara cuando hay controversias con los contratos de compraventa de granos. Que si bien es real, no son los únicos tipos de contratos con los que uno puede recurrir a la Cámara. Si bien en los contratos de compraventa de granos suele pasar que uno reclama porque el vendedor no entregó, porque el comprador se demoró en la recepción, porque el comprador no pagó, porque hay diferencias en la interpretación de las cláusulas, hay otro tipo de contratos que se dan en la cadena industrial que todos pueden ser sometidos por las partes o las partes acudir en auxilio de la Cámara para poder resolver estos conflictos en un ámbito conocido, digamos. Les pongo como ejemplo los contratos de insumos, los canjes, los contratos de cobranza, un alquiler, un arrendamiento, temas relacionados con instalaciones portuarias, contratos de distribución, contratos de representación, contratos de consignación, en fin, todo lo que uno utilice y contrate a lo largo de toda la cadena industrial puede tranquilamente ir a la Cámara y tratar de conseguir en este ámbito una solución, siempre tendiendo a mirar el negocio y que queden antecedentes buenos, porque como también han mencionado antes, la Cámara, si bien estamos apuntando a la Cámara de Buenos Aires, todas las cámaras se mueven con las mismas normas, reglas y usos. Y lo bueno de todo esto es que también hay publicidad, es decir, que en un ambiente donde la gran mayoría nos conocemos, la Cámara informa sus laudos al veraz, como lo hace un tribunal, sus juicios, la Cámara trabaja en reciprocidad con otras cámaras, entonces también se informan en intercámaras todos los laudos que se han dictado, con lo cual también ayuda porque le da transparencia y hace que se respete un poco más, y yo creo que está bueno porque a uno le da seguridad y trata de no meter la pata, digamos, porque queda muy expuesto en el medio donde se desenvuelve y donde trabaja, y no es lo mismo que en la justicia, es un caso más. De ahí para mí es una de las mayores ventajas, esa y el lenguaje, que todos hablamos el mismo idioma, lo cual me parece que es la gran ventaja de la Cámara. Y la transparencia, por supuesto, porque los tribunales, cuando hay alguna parte interesada, esto lo digo como miembro del tribunal, igual que José, nosotros acudimos como usuarios a la Cámara. Y sin perjuicio de eso, cuando nos toca ser usuario y no intervenir en el tribunal, nos apartamos y no participamos. O sea, también eso le da transparencia a todo el proceso. Es correcto. Poco como mencionaba Natalia, la Cámara tiene varias son las cuestiones que pueden ser traídas a la Cámara para que resuelva. Y para comentarles un poco brevemente cuál es el procedimiento que aplica la Cámara, ¿no? Como es equiparable, para que ustedes entiendan, a lo que ocurre en un juicio, donde hay una parte que demanda, la otra se le da traslado a la otra parte para que se defienda, se produce prueba, hay un lado arbitral. La Cámara aplica el procedimiento para solución de controversias previsto en el decreto 931 del año 98. Es un decreto del presidente Menem, que también tiene la firma de los señores Jorge y Roque Fernández. Es obligación de la Cámara laudar en los asuntos que son traídos a su competencia. Es decir, una vez que las partes voluntariamente eligieron el proceso arbitral para dirimir un conflicto, y este conflicto es traído a la Cámara debe necesariamente laudar, y los árbitros estamos obligados a hacerlo, de acuerdo a nuestro leal saber y entender. Las partes, eso sí, tienen que cumplir con ciertos principios durante todo el proceso, que son muy importantes, que son el principio de buena fe, de lealtad y el espíritu de cooperación. Es decir, así como se comportan en sus negocios, también tienen que comportarse ante la Cámara Arbitral. De igual modo, la Cámara Arbitral también tiene que obrar de buena fe, respetando ciertos principios, como es el de igualdad, pero especialmente el de celeridad y economía procesal. ¿Esto qué significa? Para darles una idea, aproximadamente la Cámara Arbitral resuelve 70 casos por año.
La duración del proceso aproximado, desde que comienza hasta que culmina, es de 3 meses. Comparémoslo, por favor, con lo que puede demorar un proceso judicial, años. Generalmente, en el 30% de estos casos, las partes no llegan a una instancia laudo arbitral, sino que consiguen resolver y acordar sus diferencias en forma voluntaria. Se hace un acuerdo transaccional y que eso la Cámara lo homologa y tiene nuevamente un valor equiparable a una sentencia. El laudo, una vez que está dictado, es definitivo. Es decir, esto significa que en principio es irrecurrible. Son muy limitados los recursos que pueden presentarse ante un laudo de la Cámara Arbitral. Básicamente son recursos de reconsideración, que cuando una de las partes entiende que la Cámara Arbitral ha omitido alguna cuestión, entonces pide que reconsidere lo decidido. Hay un recurso también que es el de unificación, que es cuando lo decidido por la Cámara, una parte entiende que es contrario a lo resuelto por esa misma Cámara en otro asunto o por otra de las cámaras arbitrales. Está el recurso de aclaratoria, que es cuando una de las partes no termina de comprender qué es lo que terminó decidiendo el tribunal. Y por último, y en casos muy limitados, está la posibilidad de plantear la nulidad del laudo ante la justicia, lo cual es muy excepcional. Para que también compartir algunas estadísticas con ustedes, en principio, este tipo de recursos nosotros los vemos 1 cada 4 o 5 años. Es decir, si tenemos 70 casos por año, hagan la matemática y verán que no es usual este tipo de recursos, y en parte tampoco es usual porque es muy difícil también que la justicia, una vez que uno ya tiene un laudo arbitral, donde la cuestión fue resuelta por aquellos personas que son expertos en la materia, la justicia termine decidiendo algo contrario. Tiene una gran ventaja la celeridad también, que es la que da previsibilidad a las partes sobre cómo actuar. La ventaja de tener un conflicto resuelto en un plazo breve es que nos permite también conocer a nosotros, como usuarios de los servicios de la Cámara, si estamos obrando correctamente o no. Que en un juicio quizás tenemos que esperar varios años y, lo que es peor, seguimos actuando del mismo modo sin saber si lo que estamos haciendo es lo que finalmente después un juez va a decidir que es lo correcto. En este caso, la ventaja que tiene los laudos de la Cámara Arbitral también es que ayudan a autorregularnos, y de ahí el título de nuestra charla, y a establecer y darnos previsibilidad sobre cómo es que tenemos que actuar a los fines de o confirmar que estamos hablando correctamente o de poder rápidamente modificar nuestra conducta a lo que decía el tribunal arbitral. No sé, Natalia, si querés agregar algo más. No, solo para completarlo, como decías antes, las estadísticas que nos acompañan, uno de cada 5 años por ahí hay algún planteo de nulidad, y en lo que pudimos averiguar yendo para atrás, en los últimos 40 años no nos han decretado la nulidad ninguno, o sea que por suerte venimos invictos en ese sentido, así que es una buena estadística. Correcto. Bueno, creo que ya estamos en el tiempo, ¿no? Impecable, impecable. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, José. Esta presentación se la voy a hacer llegar especialmente a mi hija que está haciendo, en serio, vos sabés que está haciendo la especialización en negociación, así que todo esto lo ven enormemente y creo, por eso digo, incluso creo que lo puede compartir con sus compañeros, está haciendo la especialización en la Universidad Católica de Negociación, es un caso concreto, ¿no?, de una institución que utiliza prácticamente todo este tema de arbitrajes y negociación todo el tiempo, ¿no?, como concepto. Así que muchísimo, y laudo, ¿no?, que es otra cosa de las que estaba aprendiendo con ustedes. Así que muchas gracias, Natalia Ojeda, y muchas gracias, José Castelli, por esta charla, impecable.